En la sesión anterior empezamos a contestar la pregunta: ¿cómo podemos estar seguros que tenemos los libros que debemos de tener en las Escrituras? Para ello, pues planteamos que podíamos responder esta pregunta de dos maneras diferentes. Y vimos la primera, que era que basábamos nuestra confianza en la fidelidad de Dios. Decíamos que Dios ama a su pueblo y que caía por su propio peso, que es importantísimo que el pueblo de Dios pudiera disponer de su palabra, como la tenemos hoy en día. Y llegábamos a la conclusión que la preservación y compilación correcta del canon de las Escrituras, en última instancia, debemos verla como creyentes, no como una parte de la historia de la Iglesia, pues que recoge los grandes actos centrales de Dios, de la salvación de su pueblo, sino como una parte integral de la historia de la redención misma. Así como Dios obró en la creación, como Dios obró en el llamado de su pueblo, del llamado de Israel, en la vida, en la muerte y resurrección de Cristo y en la obra inicial y escrito de los apóstoles, Dios también obró en la preservación y compilación de los libros de las Escrituras para beneficio de su pueblo, para toda la historia de la Iglesia. En definitiva, entonces, basamos nuestra confianza en que el canon que tenemos en el presente es el correcto en la fidelidad de Dios. Y es una razón de peso y que tiene mucho sentido si Dios es Dios y quiere que su pueblo le conozca. Y ahora en esta sesión vamos a ver la segunda forma de responder a esta pregunta. A la pregunta de cómo podemos estar seguros que tenemos los libros que debemos de tener en el canon de las Escrituras. Y para ello vamos a enfocarnos en el proceso por el cual nos hemos convencido de que los libros que tenemos ahora en el canon son los precisos. Y en ese proceso intervienen dos factores. Por un lado, la actividad del Espíritu Santo, que nos convence a leer las Escrituras por nosotros mismos, a leer la palabra, y la formación histórica que tenemos disponible para nuestra consideración. Por tanto, al leer la Biblia, el Espíritu Santo obra para convencernos de que los libros que tenemos en las Escrituras son todos de Dios y que son palabras suyas para nosotros. Ha sido el testimonio de creyentes a lo largo de la historia que al leer los libros de la Biblia, las palabras de las Escrituras, pues les hablan al corazón como ningún otro libro. Día tras día, año tras año, los creyentes encuentran que las palabras de la Biblia son en verdad palabras de Dios, que les hablan con autoridad, con poder, con persuasión, como ningún otro libro puede hacerlo. Porque, como nos leyó Medeli en Hebreos 4:12, la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra en el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Hebreos 4:12. Pero no únicamente nos quedamos con esta convicción acerca del testimonio del Espíritu Santo, de que el canon presente es el correcto, sino que también tenemos la ayuda de la información histórica. Por supuesto, si la compilación del canon fue parte de los actos centrales de Dios en la historia de la redención, como indicamos en la sesión anterior, los cristianos de hoy no debemos atrevernos a añadir o a quitar libros del canon.
el proceso quedó completo hace mucho tiempo. Pero esa realidad no quita que se pueda hacer una investigación seria de las circunstancias históricas que rodearon pues, la compilación del canon. Porque, entre otras cosas, es útil para confirmar nuestra convicción de que las decisiones tomadas por la Iglesia primitiva fueron las decisiones correctas al respecto. Algo de esta información histórica ya la hemos mencionado en las sesiones anteriores, en las sesiones que hemos visto hasta ahora acerca del canon bíblico. Y evidentemente podemos profundizar mucho más acerca de las circunstancias históricas que rodearon pues, la formación del canon. Sin embargo, debemos de tener en cuenta otro hecho histórico adicional. Por un lado, es que hoy en día no existe ningún otro libro que sea un candidato serio, por decirlo de alguna manera, para poderlo añadir al canon. Y por otro, no hay ninguna objeción seria o lo suficientemente sólida en contra de los libros que ya están, o en contra de algunos de los libros que ya están en el canon. Por ejemplo, de los escritos que algunos de la Iglesia primitiva quisieron incluir en el canon y que finalmente no se incluyeron, hoy en día, como evangélicos, no los incluiríamos. Algunos de los primeros escritores se distinguieron, por un lado, muy claramente de los apóstoles y también sus escritos de los escritos de los apóstoles. Ellos sabían que había una diferencia clara. Por ejemplo, Ignacio, alrededor del año 110 después de Cristo, dijo: no les ordeno como les ordenó Pedro y Pablo. Ellos fueron apóstoles y yo soy un convicto. Ellos eran libres y yo hasta ahora soy esclavo. Por otro lado, escritos que por un tiempo algunos pensaban que merecían que se incluyeran en el canon, contienen enseñanza doctrinal contradictoria al resto de las escrituras. Por ejemplo, el pastor Dermás enseña la necesidad de la penitencia y la posibilidad de perdón de pecados por lo menos una vez después del bautismo. El autor parece identificar también al Espíritu Santo con el Hijo de Dios antes de la encarnación y sostener que la Trinidad surgió solo después de que la humanidad de Cristo había sido llevada al cielo. Encontramos otro ejemplo en el Evangelio de Tomás, que algunos por un tiempo sostuvieron que pertenecía al canon, pues el Evangelio de Tomás termina con la siguiente afirmación absurda. Simón Pedro les dijo: dejen que María se vaya de nosotros, porque las mujeres no merecen vivir. Jesús dijo: he aquí yo les guiaré para poder hacerla varón, para que ella también pueda llegar a ser un espíritu viviente parecido a ustedes varones. Porque toda mujer que se hace a sí misma varón entra en el reino de los cielos. Como vemos, no tiene ni pies ni cabeza. Todos los otros documentos existentes que en la iglesia primitiva tuvieran alguna posibilidad de que se los incluyera en el canon son similares a esto, en que bien ellos mismos sostienen que no son parte del canon o incluyen pues alguna aberración doctrinal que claramente los hace indignos de que se les incluya en la Biblia. Nombro estos ejemplos para que veamos que no hay razones para incluir ningún otro libro histórico al canon de los que no se hizo en su momento. Por otro lado, no hay ninguna objeción suficientemente sólida contra ningún libro que sea parte del canon actual. En el caso de los libros del Nuevo Testamento, que se tardó en obtener la aprobación de la Iglesia entera, como fueron Segunda de Pedro o Segunda y Tercera de Juan, fue por el hecho de que al principio no circularon
ampliamente, y que el conocimiento total del contenido de todos los escritos del Nuevo Testamento se esparció por la Iglesia de forma lenta. Otro ejemplo lo encontramos en la duda que tenía Martín Lutero en cuanto a Santiago. Y es muy entendible en vista de la controversia doctrinal que parece que existe entre salvación por obra y salvación por gracia. Pero esa duda fue disuelta, porque lo que parece ser un conflicto doctrinal con la enseñanza de Pablo por parte de Santiago se resuelve fácilmente una vez que se reconoce que Santiago pues está usando 3 términos clave: justificación, fe y obra, en sentidos diferentes a los que usa Pablo. Por tanto, podemos ver claramente y tener la convicción que hay confirmación histórica de la veracidad del canon presente, del canon que tenemos actualmente en nuestras Biblias. Con esto en mente, es importante recordar, en conexión con cualquier investigación histórica, que el propósito de la Iglesia primitiva no era otorgar autoridad divina o incluso autoridad eclesiástica a escritos meramente humanos, sino más bien reconocer la característica de autoría divina de escritos que ya tenían esa realidad. Eso se debe a que el criterio supremo de la canonicidad es la autoría divina, no la aprobación humana o eclesiástica. ¿Ven la diferencia? Es muy significativa y es importante poderlo tener claro. Por otro lado, Grudem en este punto nos plantea que alguien pudiera hacer una pregunta hipotética en cuanto a qué haríamos si se descubriera, por ejemplo, alguna epístola de Pablo. ¿Se añadiría a las Escrituras? Y realmente es una pregunta difícil, porque intervienen 2 consideraciones conflictivas. Por un lado, si una gran mayoría de los creyentes se convencieran de que en verdad fue una epístola paulina auténtica escrita por Pablo en el curso de su ministerio apostólico, la naturaleza de la autoridad apostólica de Pablo garantizaría que el escrito es palabra de Dios y que su enseñanza es congruente con el resto de las Escrituras. Es decir, que encajaría perfectamente en ese sentido. Pero el hecho de que no fue preservada como parte del canon indicaría que no estuvo entre los escritos que los apóstoles querían que la Iglesia preservara como parte de las Escrituras. Es más, se debe decir de inmediato que tal pregunta hipotética es simplemente eso, hipotética. Es muy complicado, muy difícil imaginar qué clase de información histórica se podría descubrir que pudiera demostrar de forma convincente a la Iglesia como un todo que una carta perdida por 2000 años fue de la autoría genuina de Pablo. Y todavía más difícil entender cómo nuestro Dios soberano pudo haber cuidado fielmente de su pueblo por casi 2000 años y con todo permitir que estuvieran privados continuamente de algo que Él propuso que tuvieran como parte de su revelación final de sí mismo en Jesucristo. Es complicado entenderlo. Y estas consideraciones hacen improbable que un manuscrito así se descubra en algún momento en el futuro. Y que una pregunta hipotética como esa en realidad pues no merece ninguna consideración seria. En conclusión, ¿hay algún libro en nuestro canon actual que no debería de estar allí? No. Y podemos apoyar nuestra confianza respecto a este hecho en la fidelidad de Dios, nuestro Padre, que no guiaría a todo su pueblo por casi 2000 años a tener como palabra suya algo que no lo fuera. Y hallamos también nuestra confianza repetidamente confirmada tanto por la investigación histórica
como por la obra del Espíritu Santo, al capacitarnos para oír la voz de Dios de una manera única al leer cada uno de los 66 libros en el canon presente de las Escrituras. Pero ¿hay algún libro que falta? ¿Libro que se debería haber incluido en las Escrituras, pero que no se le incluyó? Y la respuesta también debe ser no, de forma clara. En toda la literatura conocida no hay ningún libro que fuera candidato, que ni siquiera se acerque a las Escrituras cuando se considera su congruencia doctrinal con el resto de las Escrituras y al tipo de autoridad que afirma tener. De nuevo, la fidelidad de Dios a su pueblo nos convence de que nada falta en las Escrituras que Dios piense que necesitamos saber para obedecerle, confiar en Él plenamente. El canon de las Escrituras hoy es exactamente lo que Dios quería que fuera y se quedara de esa manera hasta que Cristo vuelva. Y eso es importante, ser conscientes de esa realidad, que se quedará también de esa manera hasta que Cristo vuelva. En estas 6 sesiones que hemos tenido sobre el canon bíblico, pues nos han ayudado a entender cómo se ha ido formando el canon bíblico a lo largo de la historia, qué es lo que hace que un libro esté o no esté en el canon, y a tener la convicción de que los 66 libros que tenemos en nuestras Biblias, ninguno más y ninguno menos, es la palabra de Dios que Dios quiere que tengamos para seguirle, obedecerle y confiar en Él. Ahora te animo a que puedas terminar esa tarea que habíamos planteado de memorizar los 66 libros que componen la Biblia. Al mismo tiempo que te animo a que puedas terminar de aprenderte los diferentes versículos que he propuesto en estas sesiones, como Hebreos 1, del 1 al 2, Apocalipsis 22, 18 y 19, Deuteronomio 32, 47, Deuteronomio 32, 47 y Hebreos 4, 12, que hemos leído en esta tarde. Y en la siguiente sesión seguiremos hablando acerca de la Biblia y nos enfocaremos en la inerrancia de las Escrituras, contestando la pregunta: ¿hay algún error en la Biblia? Pues ahora con esto me despido, deseándote que tengas un final de día muy bendecido. Un abrazo grande.